que se conectan por primera vez. En ese sentido, debo decirle brevemente que conocemos al pastor Ureña de mucho tiempo, de cuando yo era un niño. Es un hombre que Dios lo utiliza mucho. Tiene una mente fina para interpretar, o como él dice, no le gusta que digan que interpreta la Biblia, sino que la Biblia misma sea su intérprete, para encontrar esos mensajes que a veces nos pasan desapercibidos cuando leemos la Biblia. El pastor Julio César Ureña está jubilado, vive en Texas, no sé exactamente dónde, pero en el estado. Y estuvo de pastor en Nueva York. La última vez que lo vi personalmente fue como pastor de un distrito, de una iglesia, perdón, en Nueva York. Y él está con nosotros cuando le hablamos de la posibilidad de hacer esta semana con nosotros. Él accedió con gustoso. Sabemos que él es así. Él está dispuesto siempre. Dios lo utiliza si nosotros nos concentramos y permitimos que su Santo Espíritu abra nuestras mentes. Creo que podemos sacarle mucho provecho a las palabras que Dios envía a través de sus labios. Así que vamos a escuchar el tema de esta noche, lamentando que ya se nos acaba mañana. Vamos a escuchar el tema de esta noche en labios de nuestro querido pastor Julio César Ureña. Pastor. Buenas noches, damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones. Recuerde que tenemos razones para dar gracias a Dios hoy, porque en estas últimas 24 horas mucha gente ha tenido grandes percances. Hay mucha gente que ha muerto en estas 24 horas. Nosotros estamos vivos. Y hay gente que en estas 24 horas perdió toda su fortuna. Espero que ninguno de nosotros ha perdido. En estas últimas 24 horas hay gente que ha tenido un accidente que lo va a afectar para siempre. En estas 24 horas hay muchos millones de personas que han perdido seres queridos. Le han pasado cosas que marcan su vida. Yo todos los días reviso eso, cada vez que me levanto, revisando cómo Dios me ha cuidado, porque sé que a otros le pasaron muchas cosas. Vamos a tener una oración más. Amante Padre, grande es tu misericordia, envía tu Espíritu, ilumínanos. Necesitamos tu Santo Espíritu, Señor, para entender tu palabra y lo que vamos a decir hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema que tenemos en esta ocasión es un tema que se ha oído mucho. Casi toda la gente que está, si no toda, en la cadena ha oído este sermón, por lo menos la base de él. Es sobre Hebreos 11.1, sobre la fe. Y dice así en Hebreos 11.1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Hebreos 11.1 está dando una definición de lo que es fe. Dice certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Así que yo quiero que nosotros, como vemos, siempre lo que trabajamos, es mi método, como ya han visto, que es el trabajar con los términos bíblicos, con la Biblia. Tenemos que trabajar en esta noche con dos conceptos que hay en ese versículo. Es con el concepto certeza y el concepto convicción. Eso es lo que dice allí. Esa es la definición que tiene, que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Saben, querido, que ha habido un problema grande desde la caída, muy antiguo, ya 6.000 años. Ha habido un problema con el asunto de la fe. Y entonces tenemos que compartir en esta noche que existe la fe en Dios, promovida por Dios, y la fe en Dios promovida por Satanás. La fe en Dios promovida por Dios y la fe en Dios promovida por Satanás. Satanás es uno de los más grandes promotores de la fe en Dios. Y vamos a ver la diferencia que hay, ese es nuestro estudio, la diferencia que hay entre la fe en Dios, cuando es promovida por Dios,
y la fe en Dios cuando es promovida por el diablo. ¿Ve? Para nosotros, solamente para cuidarnos nosotros. Recuerde que en una ocasión Dios me habló y me dijo, cuando tú vas a viajar en avión o lejos, te alegra mucho si encuentras un compañero de viaje que va para el pueblo donde tú vas. Así que un día iba para Colombia, más de 4 horas de viaje, y había alguien que iba para ahí, para el mismo pueblo, y yo muy contento. Y el Señor me dijo, ten cuidado con esa alegría. Ten cuidado, me dijo. Ten cuidado por lo menos en tu viaje al cielo. Porque yo me alegraba, toda persona que me decía que va para el cielo, yo contento, muerto de la risa. Y me dijo, porque el problema que existe es de que el cielo, hay 2 empresas que están haciendo promoción para el viaje al cielo. Y una es Cristo, que está haciendo, tiene un paquete de promoción para ese viaje. Y Satanás tiene otro paquete. Y los 2 están haciendo promoción. Y me dijo, y el peligro de esto es que Cristo mandó a preparar toda su literatura, toda sus folletos. Y Satanás se le ocurrió una idea brillante, y es que al principio mandó a preparar literatura y folletos de su viaje, pero rapidito se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Y entonces copió la literatura de Cristo, y es la que usa también para su viaje. Es muy delicado la situación, porque es la misma literatura y además de eso, para el mismo lugar. Y digo, bueno, va a ser muy difícil de hacer esta diferencia, porque si fuera literatura diferente o un lugar diferente. Dice, no, la misma literatura y el mismo sitio. Digo, bueno, es muy difícil. Pero sí, ya recibí la advertencia. Ahora, cuando encuentro una gente que va para el cielo, yo tengo una manera como, no con la literatura, ni tampoco el destino, ya vimos que es el mismo, pero sé cómo descubrir cuando es uno y cuando otro. Ahora, escuche bien esto. Como tenemos entonces promoción de parte de Dios para que tengan fe en Dios, y promoción de parte de Satanás para que tengan fe en Dios. Y lamentablemente, según cálculo, se cree que los promotores, los clientes de la fe en Dios promovida por Satanás, se cree, hay gente que cree que tiene más que los otros. Y eso entonces creo que es oportuno este estudio. Okay. Veamos aquí 2 conceptos que hay aquí en el versículo. Uno es certeza y el otro es convicción. Con estos 2 conceptos no corremos riesgo de peligro. Y usted nota que no estamos buscando elementos de interpretación de la Biblia ni nada, porque no lo usamos. Estamos usando lo que está allí. Dice que es certeza y convicción. ¿Sabe que los ateos se mueren de la risa con los cristianos? Lo han hecho desde que ellos existen. Y los materialistas. ¿Cómo se ríen? Dicen, los cristianos y los creyentes es gente tonta, bien tonta, porque ellos tienen fe en lo que no se ve. Y eso es para morirse de la risa. Ellos dicen, imagínate tú creyendo en nubes, en el aire. No pueden probar nada. Tú rapidito le dices, enséñame algo, y ahí quedaron. O sea, es de morirse de la risa, decían. Yo también pertenecía a ese grupo de personas que creía en Dios, así de esa manera, como mencioné, de los que creen en cosas que no se ve. Note usted que aquí esta fe en este versículo jamás dice que la fe en Dios es en lo que no se ve. No dice eso. Aquí dice que es certeza y convicción. Esos 2 conceptos cambian todo. Aquí ni dice que fe es creer en lo que se espera, ni tampoco dice que fe es creer en lo que no se ve. Pero esa es la interpretación que tienen los que promueven la fe en Dios, que proviene
de Satanás. Los que la promueven, que viene de Dios, trabajan con certeza y convicción. Van a ver la diferencia fantástica. ¿Qué es certeza? Certeza es aquello que usted tiene en su experiencia que ya le dio resultado. Ese es el ingrediente que hay allí. Certeza es que usted coge dinero prestado porque usted tiene ya varios años trabajando en una empresa y nunca le han fallado. Certeza es que usted tiene una cosecha que no es la primera vez que usted sembró papas, sino que usted es un experto. Está basado en la experiencia. Y usted, con su experiencia, sabe cuándo la papa va a producir y sabe cuándo ya no se puede dañar en la etapa en que ya hay de cosechar. Y usted coge dinero prestado a base de ella. Es muy difícil que usted fracase. Pero aún en eso, usted tiene un amigo que usted no lo va a buscar ese día. Así no trabaja. Sino que es un amigo suyo de años, que tiene dinero y que le ha prestado a usted y usted le ha pagado. Eso es lo que se llama certeza. Certeza es cuando usted enciende su carro, pero usted no enciende su carro con la misma certeza que cuando usted por allí tiene una emergencia, hay un carro ajeno y usted busca la llave en algún sitio y usted no lleva la misma seguridad si usted no tiene experiencia con él. Eso es lo que se llama certeza. Certeza es que usted, cuando cumple su jornada de trabajo, usted tiene una casa donde ir y usted espera que usted en esa casa no va a encontrar problemas porque usted tiene ya un tiempo entrando a su casa y no ha tenido problemas. Y usted tiene la certeza de que allí hay una mujer con la cual usted ya hace un tiempo que vive, que ya la conoce. Certeza sería una cadena muy larga, pero ya ustedes tienen la idea. La palabra certeza es el fundamento de su experiencia. Eso es lo que tenemos que entender. Y convicción. ¿Qué es convicción? Dice convicción de lo que no se ve. Ahí no está diciendo que usted crea en lo que no se ve. Allí dice que es convicción. Trabaje un poco con su mente para que usted se vea qué es convicción. La palabra convicción viene de convencimiento. Y convencimiento viene de que usted fue convencido. Y ese concepto de que usted fue convencido indica que usted ya está acostumbrado, que usted está tratando con cosas que ya simplemente le son conocidas. Usted tiene la convicción, pero ¿en qué se basa la convicción? En la experiencia. Escuche bien. La certeza y la convicción están basadas en resultados tangibles. Escuche bien, eso es. Cuando a mí se me dijo que un ateo y un materialista era la persona que se moría de la risa cuando encontraba personas que tenían creencia y convicción, tenían fe en lo que no pueden demostrar. Por un tiempo yo fui de ellos, era un ingenuo. Después con el tiempo ya aprendí más. Me dijeron, mira, un materialista es una persona que solamente cree en lo que puede tocar, en lo que puede ver. Y después que ya aprendí, eso es lo que soy ahora soy un materialista. Yo solamente creo en lo que tengo experiencia. Recuerde que la experiencia se consigue en lo que se practica. Por ejemplo, una teoría no es una experiencia, pero los que trabajan en laboratorios de química, ellos ya tienen certeza y convicción. Ellos ya han trabajado con química y saben los resultados de mezclar sustancias y lo que produce. Los agricultores y toda la vida.
Entonces, en una ocasión me contaron una historia de que en Rusia, cuando estaba el comunismo, el presidente de Rusia, el primer ministro, un día burlándose de la religión, un día de Reyes, trajo una cantidad de camiones de juguetes y era para reírse de los cristianos. Y reunieron miles y miles y miles de cristianos. Y ese día de Reyes él comenzó a regalar. Pero antes de regalar dijo lo siguiente. Era cuando estaba comenzando el comunismo allí y querían desacreditarlo. Pídanle a Dios, niños, pídanle juguetes. Miles de niños. Y todos comenzaron a pedirle a Dios. Y después que oraron, no vino ningún juguete. Y luego él le dijo, pídanme a mí juguete. Y le pidieron y entonces le abrió unos almacenes y se tiraron la gente como loco a buscar juguete. Cuando me contaron la historia, a mí la gente estaba muy triste debido a que esos niños lo trataron muy, muy mal. Yo no. Yo simplemente me morí de la risa porque yo era como ese gobernante ateo. Soy así. Yo no creo que Dios da cosas. Yo creo que quien da cosas son los hombres. Cuando usted lee en el Evangelio, usted encuentra en todo el Evangelio a Cristo dando cosas a él. Y cuando él se va al cielo, le encarga a la iglesia que no que enseñen a la gente a orar, sino que salgan por el mundo a darle comida y ropa y a darle cosas. Ese Dios que tienen muchos cristianos que creen lo que no se ve, es el Dios de Satanás. El Dios de la Biblia no trabaja así. Por eso yo dije, yo soy entonces ateo. Yo solamente creo en lo que se ve. Y según mis cálculos, Dios es ateo en ese sentido. El Dios que yo tengo, ese solo cree en lo que se ve. Ese no cree en lo que no se ve. Por ejemplo, Dios cree que todo el mundo cree en él. Pero dice Romano 1 que es porque Dios cree que con la creación, que en la creación, es el argumento que él tiene, todos tienen las herramientas, las razones para creer en él. Dios no quiere que crean en él. Y cuando Cristo vino al mundo, no quería que creyeran en él. Porque Dios sabe que toda la gente que cree en Dios, de cierta manera, simplemente es un juguete de Satanás. El método que Dios tiene para que crean en él es que se pone a hacer cosas a la gente para que crean a partir de un proyecto. Dios no quería que creyeran en él, en el aire. Y entonces hizo la creación. El método de Dios es que crean por lo que ven. Después quería que creyeran, también mandó la Biblia. Y quería que creyeran y entonces mandó a Cristo. Cristo no quería que creyeran la gente en Dios, porque Satanás se lo lleva. No quería que los discípulos creyeran en él, porque Satanás podía enredarlo, sino que tiró un proyecto para que los discípulos adquirieran una plataforma a donde el diablo no pudiera engañarlo, sino que se dispuso a hacer milagros delante de los discípulos y de la gente, para en esa base de los milagros y de sus manifestaciones que creyeran en él. O sea, el método que Dios tiene para que crean en él es el método materialista de que se vea. Dios nos ha hecho a nosotros un cuerpo físico y ese cuerpo físico no vive de conceptos.
y recibe comida, o sea, hay material, y se sana con medicamentos y viste ropa material. O sea, el universo es material. Cuando Cristo vino al mundo aquí, todos los milagros de Cristo fueron físicos. O sea, Cristo trabaja con la materia, con lo que se ve. El que promueve un Dios que no hace cosas es Satanás, para engañar a los bobos, debido a que él no tiene nada que dar. Y no puede crear. Jehová tiene mucho que dar y crea. Así que él tiene la mano llena para él que tengan un Dios que da. El Dios que no sirve, no sirve. Jehová cree que hay que creer en él y tiene razón, pero él se basa en que él sirve. Se basa en que funciona. Cuando Cristo vino al mundo, dijo, Dios sirve, por lo tanto sirve, porque el Dios que no sirve, no sirve. Por lo tanto, inmediatamente comenzó en una boda que tenían problemas por falta de vino, y entonces el método que usó, y allí lo dice. Si usted lee Juan 2:11, dice, este principio de milagro lo hizo Jesús. O sea, así comenzó su ministerio. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan sabe qué está diciendo en Juan 2:11. Lo que está diciendo es que fue un proyecto, fue un propósito de Jesús de venir a hacer cosas para él conseguir unos creyentes en él que creyeran en él por lo que él hacía. La segunda tentación de Cristo, que ocurrió en Mateo capítulo 4, hay que ponerle mucha atención. Recuerde que Satanás se sentó para tentar, a elaborar tentaciones. Y tiene muchas. Pero cuando vio que Cristo vino al mundo, tembló. Y dice, tengo que jugármela porque aquí está un asunto de vida o muerte. Y entonces dice, tengo que o vivir o morir. Y jugármela toda. Y me la voy a jugar en el desierto y voy a esperar cuando Cristo tenga problemas. Y esperó que tenía 40 días, 40 noches sin comer y seleccionó 3 tentaciones. Tenga cuidado con esas tentaciones, porque esas tentaciones son muy delicadas, porque fueron diseñadas para Cristo. ¿Cuál es la segunda? La segunda tentación dice así en Mateo 4:5-7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un monte, el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles le mandará cerca de ti. En su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Cristo los rechazó diciéndole, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Tenga cuidado con esta tentación, porque esta tentación no se diseñó para nosotros. Esta tentación se diseñó para Cristo. ¿Qué es lo que hay en esta tentación? Mucho, porque fue para él. Satanás estaba jugándose todo. Satanás dijo, ¿cómo será que yo puedo entrampar a Cristo? No creo que tengo muchas opciones. Y se le ocurrió una idea brillante. Creo que si lo tiento con la Biblia, que es la palabra de Dios y la de él misma, creo que tengo posibilidades. Y la segunda tentación es peligrosa porque fue con la Biblia. Millones de personas creen la tentación de Satanás aquí que le tendió a Cristo. Creen que Dios tiene ángeles para enviarlo a proteger a los seres humanos. De hecho, una de las acusaciones que le hizo Satanás a Dios en la reunión de Job, cuando se reúnen los hijos de Dios, le dijo, tú lo tienes cercados a él, de cerca lo que él tiene. Eso es mentira. Dios ni cerca ni protege. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo. Satanás lo cogió del Salmo 91. El Salmo 91
11 y 12 dice así: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ese verso se lo quitó en Mateo 4. En Mateo 4 se lo quitó. Cristo, que se sabía la Biblia, de una vez descubrió el problema. Y sigue diciendo: en la mano te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás quería que Cristo creyera que el Padre tenía un ejército de ángeles para mandarlo a protegerlo a él para que su pie no tropezara en piedra. Y hay millones de personas que creen que hay ángeles que Dios manda para que nos libren, para que nosotros no tropecemos en piedra, para que no nos golpeemos y no nos pasen males y no nos caigamos por lugares. Pero Cristo dijo que eso era mentira. Dice que era tentar a Dios. Hay un nombre que eso tiene. La sierva del Señor le llama presunción. Presunción es cuando se confía en Dios de que Él va a resolver y a proveer una serie de cosas y a dar una serie de cosas. Donde ella dice que el método que Dios usa es darnos herramientas para que nosotros organicemos nuestra vida y nuestras programas, y ellos darán un resultado, y de esa manera es que Dios nos guía. Mire qué es lo que pasa. Lo que pasa allí es, en el Edén, Dios le dio al hombre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, no sé si muchos saben, creo que sí, era solamente, muchos creían que era para probar a Dios. Dios no prueba, lo vimos anoche. El árbol del conocimiento del bien y del mal era el diploma que Dios le estaba dando a Adán y Eva, como de que ellas se graduaron ya de adultez, diciéndole: mire, ya aquí, como cuando los muchachos cumplen cierta edad, 18 años, y ya pueden sacar los documentos de hombre en algunos países, ya tienen la mayoría de edad. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que Dios le estaba diciendo: hasta hoy yo manejaba tu vida, desde hoy ahora la manejas tú, con sus consecuencias. O sea, tú eres responsable ahora si tú te haces millonario, si tú tienes un carro, si tú, ¿cómo se llama?, tienes una finca, o si tú andas descalzo, si vives debajo de un puente, si tú te enfermas, si tú tienes buena salud, de Dios corre por ti. Eso es lo que él habla del conocimiento del mal. Se llama libre albedrío. También tiene otro nombre, es la libertad. Que Dios no lo viene a manipular. Si Dios manda ángeles para que nos cuiden a nosotros, librándonos de todos los problemas, como hacen los guardaespaldas. La gente poderosa tiene guardaespaldas, poderoso. Gente que tienen todos los cinturones negros y que son expertos en armas. Individuos suicidas. Individuos expertos en tiro y de todo. Y cuando se acerca un peligro a la persona que ellos cuidan, esa gente hace cosas extraordinarias. Dios no hace eso con nosotros. Porque si hace eso, está obstruyendo nuestra libertad. Por ejemplo, Dios no tiene ángel que nos libren a nosotros de enfermarnos de los riñones. Dios lo que tiene ángeles que, como escuchamos al hermano de esta noche, que nos da es la receta, las ideas. Eso es lo que Cristo entendía que dice el Salmo. Él dice: sus ángeles mandarán cerca de ti que te guíen en todos tus caminos. Y si tú sigues los caminos de ellos, entonces ellos con esa condición te llevan en la mano. Y tu pie no va a tropezar en piedra, no porque ellos te evitan la piedra, sino porque ellos te dieron el consejo. Porque de esa manera Dios consigue cumplir su parte de instruirte y a la vez no violar tu libertad. O sea, tú quedas libre si el ángel te aconseja y te dice: mira, no te tires por ahí. Tú quedas en libertad de tirarte y de esa manera quedas libre, y Dios cumplió con instruirte. Esa parte Dios sí la cumple. Es por eso que no hay ángeles que nos protejan de mal, es lo que hay que pedir. Lo que hay que pedir son ángeles, o sea, el Espíritu Santo, para que me instruya en la vida. Dios lo que hace es enseñar a través de la Biblia y de su Espíritu. El hombre queda libre. De esa manera Dios cumple con enseñarle y que sea libre. Es por eso, de aquí, de este problema es que viene todo el sufrimiento en el mundo y todo el dolor. Si usted ve pobreza extrema por allí, si usted ve enfermedades,
si usted ve guerra en el mundo, si usted ve violencia, si usted ve naciones hundidas, destruidas o naciones poderosas, todo viene de que Dios aconseja y deja libre. Dios no tiene privilegios. Usted ve naciones que son pobres, paupérrimas, y naciones que son potentes, poderosas. La diferencia la hace es que Dios da un consejo cómo manejar todo el asunto de la vida. Dios tiene código para todas las actividades. Dios tiene un código de cómo explotar minas, cómo hacer un carro, cómo construir un avión, cómo hacer un bote, cómo producir papa, cómo criar caballo. Código para toda la naturaleza, lo natural se lo dio a Adán. Le da el código y lo deja en libertad. Y entonces por eso hay gente que vive debajo de un puente, que no tiene zapatos, y otros que tienen casa, que tienen piscina. No es que Dios trate mejor a uno, tampoco hay suerte ni hay destino. Sino es que Dios da los códigos para que el hombre administre la tierra y la salud. Y el hombre ahora queda libre. Y esa libertad mal usada hay que traer la consecuencia. Entonces Satanás quería engañar a Cristo de que se tirara de allí de las almenas del templo, engañándolo con la idea de que el Salmo decía que iba a mandar ángeles que lo libraran para que su pie no se golpeara en el pavimento. Pero Cristo sabía que el Salmo que dice es que manda a sus ángeles para que te guíen. La sierva del Señor dice que había un grupo de ángeles cuidando a Cristo. Nadie podía tocarlo. Dice, con la condición que él no se saliera un ápice del proyecto que se le presentaba cada mañana. Y que si se salía 1 milímetro, Dios no tenía absoluta responsabilidad en él. Millones de personas, ellos esperan la protección divina, esperan que su economía funcione y no estudian los códigos, que la salud funcione y no estudian los códigos. Y lo doloroso es cómo Dios lleva palos de quejas. Todo el mundo pidiéndole a Dios para que les resuelva cosas. Y Dios resolviéndosela con código. Está en la Biblia. La naturaleza misma enseña, la universidad enseña a hacer una carrera buena. Usted aprende con los amigos a cocinar o a trabajar o a carpintería. O sea, tiene todos los recursos. Y de esa manera Dios espera que el hombre se prepare, sepa ganar más, ponga un negocio, con código que dejó. Millones no tienen zapatos, no tienen ropa, no tienen comida. Y es pidiéndole a Dios que le dé cosas, pidiéndole a Dios que le dé cosas. Usted notará que la mayoría de la gente que no tiene nada es religiosa y ora. Y descubrirá que cada día es más pobre. Y hay que ver por qué. Y no se sabe por qué no dejan de orar, porque vienen orando por milenios y cada día peor. Porque ese es el secreto. El secreto es que Dios tiene el secreto para que todo el mundo triunfe. En la salud, en la economía, en el matrimonio, en todas las empresas. Y manda el Espíritu Santo, manda a los ángeles para que instruyan. Y cantidad de personas que lo asesinan por allí en una fiesta o algo, Dios mandó un amigo que le dijo, no vaya. Y allí los ángeles están haciendo su trabajo porque Dios ama a todo el mundo. El hermano que nos dio la cápsula de salud decía, no coman en exceso. Ya Dios hizo su trabajo. Ahora la gente sigue comiendo en exceso y sigue pidiéndole a Dios y pidiendo oración. Y Dios no funciona así. Entonces va a haber muchas enfermedades, vejez prematura y muchos problemas. Esa es la manera como camina la fe. La fe que proviene de Dios viene de que trabaja con certeza y convicción. Y es porque si nosotros estudiamos bien las leyes de salud, vamos a comenzar a probarla. Y cuando vea los resultados, eso le da certeza y convicción. O sea, va a trabajar en base a la experiencia. El universo está hecho que cuando usted ensaya, descubre que se repiten los mismos resultados si usted aplica los mismos ingredientes. Y ya eso, usted puede ya registrar de eso una patente y funciona. Eso se llama certeza y convicción. O sea, viene del laboratorio, viene de las pruebas. Está certificado. Dios trabaja de esa manera. Dios no trabaja ni cree en el Dios que no se ve. Y no quiere que hablen de él cuando habla del Dios que se mueren de risa los ateos. Un Dios que no se ve. De Dios todo se ve.
El Espíritu Santo cuando vino, el Espíritu Santo no se ve, es lo que todos creemos, pero en el Pentecostés lo vieron. Si usted lea Juan capítulo 1, Juan dice, yo vi el Espíritu, dice cuando bajó sobre Jesús. Es que todo se ve, lo de Dios se ve. Y además de eso, usted no crea sin ver nada. Si la religión suya es que el Dios suyo no se ve, con esto yo lo que quiero es que usted se sacuda y tenga cuidado para que usted supere la religión del Dios que no se ve, porque el Dios de Jehová se ve. No solamente por sus obras, se ve por las obras. Se ve en personas que se han entregado a Dios y Dios le pone una marca para que se vea que camina con Dios. Cristo dijo, dice, ustedes alaben y glorifiquen el nombre del Padre Celestial, dice el Padre. Dice, para que vean vuestras buenas obras, y no dice para que glorifiquen a usted, sino que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted haga buenas obras y glorifiquen a Dios. Debería glorificarlo a usted. No, es que está hablando de obras que los hombres no pueden hacer y la gente sabe que no pueden hacerlo y sabe la gente de la calle que fue Dios quien lo hizo y glorifica a Dios porque Dios simplemente ha mandado que por lo que se ve es que la gente crea. Por eso la religión cristiana que no hace nada que se ve no sirve, porque todo lo que no sirve, no sirve. Cristo mandó que los cristianos tenían que tener la figura de Dios en su vida y tener también una actividad dinámica de obras haciendo el bien. Porque esa es la religión que se ve. Santiago, por ejemplo, prohíbe que oren por los enfermos. Dice que los sanen. Prohíbe que oren por los hambrientos. Dice que le dé comida. Y prohíbe que oren por los desnudos. Dice que le den ropa. La religión de Dios se ve, es materialista, es material. Escuche bien lo que dice acerca de Cristo. Lo que dice acerca de Cristo. Evangelio de San Juan 1, 49 al 51 dice así. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, dijo Natanael cuando vio a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que ella verá. Lo primero es que Cristo le dijo a Natanael, yo te vi cuando tú estabas orando debajo de la higuera. Y eso pasó a varias millas de allí. ¿Por qué Cristo hizo eso con Natanael? Cuando se encontraron la primera vez. Porque Cristo simplemente está cimentando la fe de Natanael sobre señales, sobre cosas que se vean. Así fue que consiguió a Natanael. Y Cristo le dijo más. De cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa es la promesa que Cristo le hizo a los discípulos. Cuando estaba aquí buscando los 3 primeros discípulos, los 4 primeros discípulos, le dijo así que todo iba a ser por vista. La sierva del Señor dice que cuando Cristo dijo que iban a ver ellos a los ángeles subiendo y bajando encima del Hijo del Hombre, eran los milagros. Dice que todos los milagros que Cristo hizo fue a través de ángeles. Así que era hablando de eso. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios hizo el universo, hizo el firmamento. Todo eso es buscando que crean en Él por el método de... Y ya vemos que Juan 2:11, Cristo debutó, o sea, arrancó, comenzó, se inició su ministerio. Eso es lo que dice allí el versículo. Este principio de señal en Juan 2:11. ¿Cómo lo hizo? No con un discurso.
Dios no cree que los discursos son los que resuelven los problemas humanos. Lo que le hizo fue vino, le convirtió el agua en vino. Y lo dice allí, este principio de señales lo hizo y sus discípulos creyeron en él. Hechos 2:43 dice allí, una de las de más de 10 veces en Hechos, o 15, cómo fue la dinámica de los discípulos en la iglesia primitiva. El impacto grande de allí eran las señales. Simplemente Dios se ha propuesto funcionar, se ha propuesto servir de algo. Y el ser humano es físico. Y Dios se propuso proveerle. Y si la humanidad no recibe provisión para su naturaleza física, tiene problemas. Pero Dios no se queda atrás. Él suple. Es un Dios que es más que teorías. Así que dice Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona y mucha maravilla y señales hecha por los apóstoles. Eso es que está enfatizando que esa es la dinámica de la iglesia primitiva. En cuanto a la fe, queridos, quiero decirles de que se habla mucho de que no hay fe. En el mundo hay mucha fe. Escuche de qué manera. El único que no vive por la fe es Dios. Porque Dios, hay dos cosas que tiene, que puede crearlo todo y que sabe el futuro. Las personas que no pueden crear y no saben el futuro, todo lo hacen por fe. Entonces, querido, toda la gente que lo rodea a usted es por la fe que vive. Eso debe saberlo para entender mejor el asunto de la fe. Porque toda la persona que lo rodea a usted, usted tiene a su alrededor personas que cogen préstamos al banco para ellos plantar una cosecha. Pregúntele a ellos si ellos saben que esa cosecha va a funcionar, si no tienen todas las piezas en la mano de que esa cosecha va a ser un éxito. Y le van a decir que no saben. Entonces la fe no es un asunto religioso. La fe es la vida. Fe y convicción es lo que practica toda persona que viaja en avión. Número uno, si Dios va en un avión y el avión se va cayendo, Dios tiene poder para repararlo. O puede llegar sin el avión, pero nosotros no. Y Dios sabe si el avión está bien, si va a llegar o no, y nosotros no. Así que no hay que ser de una iglesia, simplemente toda persona en el mundo se monta en un avión y se monta por fe. ¿Por qué? Ellos no pueden resolver nada si el avión se daña en el aire. Y dos, ellos no saben si va a llegar. Toda persona que se levanta por la mañana, que no hay que ser de una iglesia, los ateos y todo, se levantan por la mañana y van a su empleo. Ellos ni saben si van a estar vivos en la tarde, ni saben si la empresa todavía está funcionando ese día. Tampoco saben si va a quebrar ese día. Tampoco saben si hay un problema con ellos que le va a causar dificultad ese día con el empleador. Van por certeza, porque son empleados ya hace tiempo allí y convicción. Tienen una experiencia. Pero por fe, certeza y convicción vive todo el mundo. Todo el que actúa lo hace porque ya miró que otro lo hacía o él ya lo ha practicado. Y eso se llama certeza y convicción. Así, queridos hermanos, ¿cuál es la fe correcta? La fe correcta es la que Cristo eligió. Satanás quería que Cristo se tirara de allí. Si Cristo se tira de allí, Satanás tenía varios planes con eso. Uno de ellos era correr él y apararlo.
para que Cristo no se golpeara. Si hubiera hecho eso, hubiera librado a Cristo de un tremendo golpe, pero lo hubiera derrotado. ¿Por qué? Porque el Salmo no dice eso. El Salmo no dice que si Cristo se tira, viene un ángel para librarlo. El Salmo lo que dice es que los ángeles vienen a instruirlo a Cristo cada segundo, cada segundo, cada segundo, a dónde debe ir y a dónde no. Él decide si obedece o no. Si no obedece, los ángeles no son responsables, pero los ángeles cumplen con instruirlo. Y cuando Cristo oyó la propuesta de Satanás, revisó y encontró que los ángeles a cargo, que están encargados para él, no le habían dicho eso. Y por eso fue que no se tiró. Si los ángeles asignados por Dios, por el Padre a él, le dicen tírate, se tira. Pero Satanás, Cristo sabía que no era de su equipo. ¿Cuál es la lección que queremos que quede en la mente de cada uno? Primero, no crea en el Dios que no hace y no crea en lo que usted no ve. Crea en el Dios a donde las cosas se ven, porque Jehová, el de la Biblia, es así. El Dios que se cree en él y que se tiene fe y no resuelve es el Dios promovido por el diablo. El Dios correcto, Jehová, simplemente funciona. Usted debe seguir en su experiencia espiritual hasta que usted dé con el Dios que funciona. Y el ejemplo simple que le pongo es el consejo que nos dieron ahora de salud. Dios dio ese consejo. Usted ensáyelo a ver si le da resultado. ¿Qué va a pasar cuando usted vea que funciona? Dos cosas van a pasar. Número uno, usted sabrá que es Dios el que se lo dio, porque Satanás no puede elaborar una fórmula que dé resultado, porque él no creó nada. Y además Dios es el único que quiere el bien nuestro. Por lo tanto, si usted ensaya y le ve resultado, va usted entonces a tener certeza y convicción. Pero recuerde que cuando usted recibe ese consejo, usted queda libre para obedecer o no. Por lo tanto, la obra de Dios termina con el consejo. Y Satanás quería que Cristo creyera que usted puede tirarse por donde usted quiera, a su capricho, sin consejo divino. Y que los ángeles, al igual que los guardaespaldas de la tierra, que ellos cuidan a personas caprichosas. Y ellos tienen que correr riesgo y tirarse para librarlo. Pero Dios no tolera, Dios, en la agenda de Dios no está el capricho. No se puede ser caprichoso con Dios, no, Dios tiene agenda. Los caprichos dan malos resultados. Dios da una agenda a donde no hay peligro. Y si usted la cumple, no hay peligro. Por lo tanto, crea en un Dios que funciona, en un Dios real que hace cosas. Estudie la fórmula para tener su salud, que Dios le enseña. Estudie cómo usted tener sus finanzas en orden. Que mucha gente simplemente no tienen planes financieros y están orando para que Dios le ayude. Y hay ángeles que dan la fórmula para que las finanzas estén en orden. Pero con oraciones a Dios, las finanzas no se ponen en orden. El Dios de la Biblia es un Dios que tiene códigos para la vida. Estudien los códigos para que no le crea a los dioses que solamente son rumores, que eso es lo que tiene al mundo arruinado. Estudie la ley de Dios, no solo los 10 mandamientos, las leyes de Dios de la agricultura. Estudie las leyes de Dios, que con leyes y código que él trabaja, de cómo tener un negocio, de cómo tener un supermercado, de cómo producir papa. Dios tiene códigos para todo lo que es de su naturaleza que él creó. Con esos códigos es que viene la prosperidad en la salud, en la economía, en el matrimonio, crianza de los hijos, en toda empresa que Dios ha puesto el hombre para que maneje aquí en la tierra, que le ha entregado todo en sus manos como mayordomo, pero es con códigos. Y todo funciona, porque los códigos de Dios son
infalibles. Pero millones de personas simplemente no siguen código, creen en Dios y oran también y piden sin parar, y el mundo cada día peor. Y ya entonces hemos querido esta noche explicar por qué pasa eso. Pasa es porque Dios trabaja con códigos, los hay, y Él responde por sus códigos si se aplican. Así lo espiritual. Millones de gente quieren ir al cielo. No gastan tiempo orando. No leen las escrituras. No gastan, pasan tiempo con Dios. No se arrepienten de sus pecados. No piden que el Espíritu remueva la corrupción y la maldad y la concupiscencia. Es decir, Dios tiene códigos para el mundo material y espiritual igual y funcionan. Y funciona lo de Dios. Si le pedimos para que Él haga salvación en nuestro corazón, funciona. David se lo pidió y le funcionó. Dice, cambia el corazón que tengo o un corazón nuevo dentro de mí. Funciona todo. Dios funciona. Él no quiere que crean en el Dios hermoso, pero que no sirve. Quiere que crean en un Dios que hace cosas, que funciona. Eso es lo que dice Hebreo 11:1. Certeza de cosas que se espera. Pues se espera, pero con certeza, dice. Lo que no se ve, dice, pero con convicción. O sea, como resultado de una experiencia, ya conocemos cómo funciona. Eso es lo que es fe. Que Dios le bendiga abundantemente. Amén. Bien, alabamos el nombre del Señor, mis queridos, por este mensaje especial que hemos recibido. Hermanos queridos, en este momento, pastor, hay una sección de preguntas y respuestas. Y en este momento quisiera iniciar yo, pastor, con la primera pregunta. Déjeme adelantarle algo, pastor. Okay. Lo que le adelanto es que en esta sección de preguntas y respuestas, yo, si sé, digo, y si no sé, digo que no sé. Ok, mi pastor. Ok. Muy bien, pastor. La primera pregunta es, pastor, ¿usted tiene alguna posibilidad de que podamos continuar esta semana hasta el miércoles, pastor? Si usted quiere, si quiere que esta semana siga, ¿sabe cuándo comencé a pensar en eso? Cuando me hicieron la lista ahora esta noche, al empezar, que me dijeron que tanta gente entró. Aleluya. Ya yo vengo con una experiencia, pastor. Yo estoy en la iglesia ya hace 50 años. He visto muchas cosas. Y mire lo que he visto. En la iglesia bendita del séptimo día, cada vez que un proyecto está comenzando a tomar forma, termina. Vez tras vez, cada vez que Dios bendice a un pastor y comienza a crecer un proyecto en un lugar, inmediatamente le inventan un llamado a un sitio que se murió para que lo resucite. No lo resucita porque estaba muerto, y el de donde estaba lo sacaron, se muere también, y se mueren los dos. O sea, cuando comienza siempre a haber un proyecto, he visto hace ya 50 años que ya terminó, que se lo mata. Si usted quiere que este proyecto, quiere que tenga otros resultados, yo sigo, porque a mí no me gusta que los proyectos terminen cuando apenas estaban echando raíces. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, pastor, que podemos contar de que usted puede estar con nosotros hasta la próxima semana. Mire, yo no puedo estar más de mañana en la mañana. Porque usted me dijo que era esta semana, y entonces ya mañana comienzo. Mañana, si Dios quiere, en la mañana, voy a terminar la campaña suya y empezar otra allí en el mismo momento allí. Ok. Voy a estar terminando la suya, predicando. ¿A qué hora ustedes
comienza el sermón de ustedes? A las 11, pastor. A las 11. Bueno, las 11 de ustedes es mis 10 de la mañana. A las 10 de la mañana yo comienzo para ustedes. Y a la 1 comienzo para el estado de Washington. Ok. Entonces, si usted quiere que esto continúe, yo con ellos estoy una semana. Y entonces, cuando termine con ellos, que termino el otro sábado, cuando usted quiera, entonces podemos continuar. Ok. Vamos a coordinar eso, pastor. Pues será un placer. Si pudiera hacerla Ah, más temprano, digamos, pero no ni así. ok, entiendo. Pero muy bien, pastor. Vamos a ver cómo organizamos eso para que podamos seguir siendo edificados para la gloria de Dios. Ya la gente, a lo que yo veo, ya se interesó. Así que ya con poca promoción, ya lo va a tener de nuevo allí. Gloria a Dios. Muy bien, estamos abriendo los micrófonos para que los hermanos, pues, si tienen alguna pregunta para el pastor, se la puedan hacer. Luego, entonces, vamos a permitir 2 preguntas. Y luego, entonces, aquí en Facebook le hacen una pregunta también al pastor. Alguien que abra el micrófono y le haga la pregunta al pastor. Yo quiero hacerle una pregunta al pastor. Esperanza, de este lado. Ok, exacto. Diga su nombre y entonces la pregunta. Esperanza Sánchez. Yo quisiera preguntarle al pastor, ¿cómo nosotros podemos aprender a identificar esos códigos para uno hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? Identificar los códigos. Manera. ¿Cómo podemos identificar los códigos de lo que usted habla, pastor? Sí. Mire, al igual que aquí en la tierra, cuando se pone a una persona para que desarrolle un proyecto, se lo entrena. Así cuando Jehová Dios creó el mundo y entonces decidió que el hombre fuera mayordomo, Dios lo entrenó. Por lo tanto, hay 3 fuentes donde podemos conseguir los códigos, porque Dios simplemente no nos pone a administrar y dejando con la mano vacía. La primera fuente de donde se consiguen los códigos es pidiéndole a Dios, porque vimos que los ángeles vienen ellos a enseñar los códigos, las instrucciones. Esa es la primera. La segunda fuente es Dios hizo el universo de tal manera que trabajando con él mismo, haciendo experimentos, se consiguen los códigos. Por ejemplo, ¿cómo Dios espera que una persona aprenda agricultura? Hay muchas maneras. Van a la universidad y allí se hacen agrónomos y la persona que le enseña agricultura es porque trabajó agricultura. O sea, la clase que se da allí es certeza y convicción, es el resultado de ensayos. No es una teoría que trajeron, que encontraron en una nube. ¿Qué indica eso? Que usted puede aprender sin ir a la universidad, porque la gente que está en la universidad fue sembrando que aprendió. ¿Qué quiero decirle eso? Todas las cosas en la tierra, con ensayo, se le aprende cómo funcionan. Le voy a poner un ejemplo. Toda persona que quiere aprender a cocinar, si no encuentra ningún maestro de cocina, lo único que tiene es que dedicarse a aprender a cocinar. Porque Dios todo el universo lo tiene hecho, que con experimentos se consigue la fórmula. Así que así consigue. Si usted quiere aprender a cocinar, lo único que tiene que comenzar a hacer experimentos. Los científicos todos que hacen la bomba atómica, que hacen química, es haciendo experimentos. O sea, Dios ha dejado que las leyes de la naturaleza sean tan organizadas que cuando usted comienza a juntar ceniza con arena, por ejemplo, para abono, va de una vez a ver que se vean los resultados. Así que entonces Dios espera que solo con las leyes de la naturaleza la gente produzca mucha comida, porque estudia los tipos de tierra con experimentos, las estaciones correctas,
el tipo de tierra y todo eso. O sea, ¿cómo puede una persona llegar a tener un buen negocio, un buen supermercado? Primeramente, pregúntele a la persona que ya trabajó. Esa es la tercera fuente. La primera es Dios mismo habla. La número 2 es que usted haciendo experimentos consigue haciendo observaciones, porque así es que los científicos saben. Y la tercera, la que mencioné, de que hay gente por allí que sabe y usted le pregunta. ¿Ve? Si usted se dedica, si usted quiere criar ganado, primeramente hay ganaderos por allí, pregúntele o observe. Porque Dios ha hecho así, que mirando el otro va a funcionar también igual. Las leyes son perfectas, se repiten. Y luego usted, mirando entonces cómo hacen, usted si quiere ganadería de vaca, comience entonces buscando un pedazo de tierra suficiente. Observe lo que la vaca come. Eso es fácil, solamente hay que pasar un par de días detrás de una vaca mirando a ver qué es lo que come y qué no. Y luego entonces, mirando 2 o 3 días una vaca, se puede hacer un estudio cuántas veces al día toma agua para saber cuánta agua tiene que tenerle. No pretender que ella pase con un vaso de agua. Es decir, la naturaleza está hecha que con solo mirar uno aprende. Muy bien, siguiente pregunta. Abra su micrófono, por favor. Y solamente le pedimos que quien abra, que abra el micrófono, quien va a hacer la pregunta, porque entonces se crea un feedback. Por favor, le vamos a pedir eso. Entonces, tengo aquí una pregunta. Una pregunta. Sí, sí. Tengo aquí una pregunta desde hace rato, pastor. Y es de Oscar Morel. Si uno le pide a Dios con fe que nos sane, ¿quién lo hace? Esta pregunta la hace Oscar Morel. Me refiero a alguna enfermedad. Usted sabe, pastor, una persona que no haya seguido los códigos de salud, que coma como un animal, que no se comporte, que coma grasa, que todo esto. Entonces se dan ejemplos de personas que caen con un cáncer malo y después de varias semanas esa persona pidiéndole y su familia con fe al Señor que la sane, la sana. Esa persona va y hace un estudio, un milagro. ¿Quién lo sanó ahí? Lo que yo ¿Quién le abrió el micrófono? Repita, pastor, que no sé, alguien silenció el micrófono. Oh, sí, el único que hace bien a la humanidad es Dios. Por lo tanto, Dios vive sanando millones de personas cada día. Y no tienen que ser de ninguna iglesia, porque Dios no selecciona gente de iglesia para hacerle bien. Dios hace salir sus ojos sobre buenos y malos y yo sé sobre justo e injusto. Así que si la persona no se porta bien y es mala o esto o miente o no de iglesia, eso no quiere decir nada. Dios a todo el mundo lo ama y lo trata igual y le hace bien. Pero el manejar la vida con solamente milagros y oración en todo va a ser un fracaso. Porque cuando Dios le entregó el mundo al hombre para que lo administre, no le dijo que era Dios el que lo iba a manejar con milagros. Dijo que es el hombre. Así que siga orando y sigamos orando, que Dios va a hacer uno que otro milagro y bendiciones. Pero no le pida a un esposo, por ejemplo, solamente a Dios que le haga un milagro para que su mujer esté contenta y feliz en la casa y para que sus hijos estén contentos, salgan inteligentes, triunfen, estudien, solo él pidiéndole a Dios. Tampoco solamente resuelva la economía. Señor, yo quiero que tú me des para que mi casa tenga una nevera llena, para que haya aquí este espacio, para que allí tengamos abundancia con solo oración. Porque el hombre, Dios los ha creado para que administre. Y el trabajo no viene por el pecado. La Biblia dice que antes de la caída, Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, el hombre es creado para que sea creador. Excelente respuesta, pastor. Muy bien, vamos a ver 2 preguntas más para poder entonces cerrar, porque sabemos que el pastor también debe descansar. Buenas noches.
Para servirle, para servirle. Pastor Yumaris Cruzet, Bien, La Soledad. me alegro mucho de escucharte, Yumaris. Hola, Yumari. Pastor, hola. Yo quiero preguntar, por ejemplo, a mí me gusta trabajar en todo lo que Dios me pone, pero a veces me decepcionas. O sea, como que me deprimo cuando no logro alcanzarlo por lo que estoy haciendo. Y a veces hasta me desanimo. ¿Cree usted que, o sea, no debo de esperar tanto de los demás o confiar más en Dios para ver los resultados? La primera pregunta que te voy a hacer es si tú, son dos preguntas en una. Número uno, ¿tú te has propuesto alguna meta en la vida? Número uno. ¿Y cree que la ha logrado? Son dos preguntas. ¿Tú te propusiste una meta definida? Y dos, ¿y cree que la ha logrado? Sí, en parte sí. Bien, si tú te propusiste una meta y tú la has logrado, no veo la razón por la cual te sientas decepcionada. O sea, a veces me decepciono, por ejemplo, trabajando por personas o con personas. Y aunque trabajo y trabajo, a veces, no veo que me decepcionan, o sea, no veo frutos en algunas personas. ¿Tú te refieres a la ¿tú te refieres a la obra misionera? A la obra misionera y también al trabajo directo como ser humano, como persona, como enfermera. Y así a veces me decepciono. ¿Cree usted que eso está mal? Sí, señor. Bien. Bien. ¿Tú crees la meta que tú te has puesto tiene que ver con lo económico? No precisamente, eso no me importa tanto. Me importa más el ser humano. Si el ser humano es lo que te importa, entonces hay solamente dos cosas que te voy a decir. Lo primero es, recuerda que el árbol de conocimiento del bien y del mal que Dios le dejó al hombre allí en el Edén, era dándole un certificado de mayoría de edad, a donde Dios se proponía él no incursionar en la vida privada de las personas. De Dios quedarse tan lejos de la persona que no obstruya su libertad y tan cerca que si la persona le pide ayuda, él pudiera escucharlo para darle ayuda si le pide. Por lo tanto, eso hace que nosotros tenemos entonces que tener cuidado con las personas, de que nosotros no vayamos a esperar de ellos demasiado, entendiendo que ellos tienen libre albedrío, que ellos tienen libertad, y que cuando trabajamos con la gente, ellos son libres para ellos responder como ellos quieran. Nosotros debemos estar preparados para nosotros no tener ningún tipo de emociones ni de problemas por las reacciones de las personas, sabiendo que ellos son libres. Ok, gracias, pastor. Estamos para servir. Muy bien, siguiente pregunta. Una pregunta, pastor. Ok. Y haga su pregunta. Sí, pastor. ¿Qué pasa cuando uno, qué sé yo, le pasa el tiempo en la fe y uno como que siente como que no avanza, como que no está creciendo en Cristo? Bueno, ya eso, si uno se siente algo decepcionado de lo que ha logrado, indica que uno tenía una meta. Eso es muy bueno. Yo para la fe, claro, uno solamente da lo que tiene. Así que yo solo doy lo que tengo. Lo único que yo hago para yo sentirme bien en la fe, y yo sé que funciona porque alguien me lo enseñó, es sacar tiempo para pasar tiempo con Dios. Entonces yo le doy lo que yo tengo, no diciendo que lo mío es lo perfecto y lo correcto. Simplemente doy lo que tengo porque es lo que tengo. Yo sé que cuando hay que pasar tiempo, por lo tanto yo paso religiosamente 1 hora cada mañana con Dios. En esa hora lo que hago es leer Biblia,
la palabra, tiene poder, debe pasar por nuestra mente para que pueda obrar, y orando por mí. Hay una cosa que yo en la oración no hago mucho, es pedirle cosas a Dios. Antes yo oraba pidiéndole cosas a Dios, pero después aprendí que el que le pide a Dios demasiado cosas, le van a pasar varios problemas. Uno de ellos es que Dios un día descubrirá que no tiene un amigo en mí. La persona que pide todo el tiempo no es amigo. Si usted tiene un amigo que lo único que hace es pedirle, usted pronto, un día usted descubrirá y dice que no tiene un amigo en él, porque los amigos no hacen eso. ¿Ve? Entonces yo paso tiempo en oración, pero es pasando tiempo con Dios. Eso me ha dado resultados. Le pido a Dios, pero le pido cosas espirituales. No le pido muchas cosas materiales, debido a que aprendí que lo material trabaja con códigos. Otra cosa que yo hago también es que yo dedico tiempo a predicar, y el predicar, el compartir, tiene un efecto muy favorable en el desarrollo de la fe. Muy bien, vamos entonces a escuchar la última pregunta de la noche. Vamos a escuchar la última pregunta de la noche para cerrar entonces esta programación con una oración. Si no le van a hacer la pregunta, yo quisiera hacer otra pregunta, pastor. Sí, claro, Oscar. Pastor, mucha gente está confundida cuando usted habla de los códigos. A veces uno quiere que usted le diga que los códigos están en Proverbios del 1 al 7. En Mateo hay un código. En tal y tal sitio hay otro código. En tal y tal sitio para nosotros, usted sabe que a veces la gente como la cosa un chin más suave, como más para uno, porque usted sabe a lo que me refiero. Cuando la hermana le preguntó al principio de los códigos, ella se refería, yo sé que ella se refería a eso. Un ejemplo, tú quieres los códigos de la agricultura, mira, en Proverbios están, en Génesis, en fulano, y los códigos de la economía, en tal y tal sitio, tal y tal sitio, porque al final, lo que yo veo que usted habla con el tema de los códigos, de muchos de ellos que yo puedo entender, es que usted se refiere a la disciplina. Si una persona es disciplinado, va a tener éxito en la vida, no importa. Si tú eres disciplinado y con determinación, eso es el primer principio de los asiáticos, de la gente que son exitosos, que se levantan a las 5 de la mañana, se enfocan y utilizan muchas cosas que como se llama la atracción. Ellos jalan las cosas como las quieren. Entonces queremos ver los códigos, pastor. Bien, vamos a mencionar un código. En el mundo existe dos clases de países. Existe un país, recuerde que yo cuando trato el universo, ya vimos que yo lo trato, pero es a nivel material. Existe una manera de tratar las cosas de la vida con solamente teoría, pero yo no uso ese método. Aquello se llama retórica. Yo no uso la retórica. Las expresiones hermosas y bellas no la uso, porque la Biblia todas trata con ilustraciones de la naturaleza, porque el mundo es natural. Entonces así que yo trabajo. Vamos a ver este concepto. En el mundo hay dos clases de países. Existe lo que se llama país del primer mundo y país del tercer mundo. No hay un país de segundo mundo. Los países del primer mundo son todos los países desarrollados tecnológicamente. Ahí está China, hace poco que entró, pero tenemos Japón, tenemos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, el norte de Europa. Ahí tenemos países del primer mundo, países tecnológicamente desarrollados, económicamente bullentes. Y tenemos los otros países, todos los demás, que son los países del tercer mundo. Ahí tenemos Haití, Santo Domingo, Bolivia, y de allí todo, Filipinas y todos los otros países pobres. ¿Qué hace la diferencia entre un hombre del primer mundo y un hombre del tercer mundo?
la diferencia entre un hombre de Haití y un hombre de Canadá, o un hombre dominicano y un hombre de Inglaterra, la diferencia solamente la hace lo siguiente: que el hombre del primer mundo hace sus planes de retiros el primer día de su primer empleo, y el hombre del tercer mundo hace sus planes de retiro al otro día de haberse retirado. Ese detallito es lo que hace la diferencia entre Japón y Bolivia, solo, o entre Santo Domingo y Noruega. Cuando un hombre, el primer de su primer empleo a los 18, 19, 20 años, hace así su plan de retiro ese día, él calcula inmediatamente que se va a retirar a los 60 años. Ya va a tener por lo menos 30 años de espacio para él planificar su retiro. Indica que ahora él va a tratar todo lo material que lo rodea, lo va a ver con ojo económico y lo va a tratar como que él se va a retirar. Y entonces va a tener 30 años para preparar el retiro. Cuando él vaya por los 40 años, ya él ha puesto algo. Ya él no es de los que no tienen. Y a los 50 ya es de gente que tiene mejor. Y a los 60, el hecho de él coger 30 años para guardar, le da demasiado tiempo. Por lo tanto, él será de los que tienen, porque en el mundo solo hay dos clases de personas: el que tiene y el que no tiene. Y para tener, hay que tener. Porque si no tiene, no tiene. Entonces, pastor, disculpen. Yo entiendo que esos códigos uno lo encuentra en la palabra de Dios, porque es que está todo dicho en la palabra de Dios. ¿Es así o no? Mire cómo trabaja Dios. Dios, escuche esto, mi querida hermana, ha dado 3 revelaciones al hombre. 3. La primera revelación es el universo, el mundo físico, la creación. Es la primera revelación de Dios. Lo que hizo en 6 días. Hizo los ríos, hizo las 3 fuentes de riqueza. Son tierra, agua y sol. Esas son las 3 fuentes de riqueza. Son infinitas. El hombre no la puede agotar. La segunda revelación es la Biblia. Y la tercera revelación de Dios es Jesucristo. Ok. Entonces ahí es donde uno tiene que ir a ver cuáles son los códigos que uno puede aplicar para tener mejor calidad de vida. Mire esto, lo que el hermano dio de consejos de salud son los códigos. Le voy a poner este ejemplo. ¿Cómo funcionan los códigos de cocinar? Los códigos de cocinar funcionan de tal manera que, haciendo experimentos, una persona que no sabe nada, lo primero que le pasa a la persona que comienzan a cocinar es que se le quema la comida. Sí. ¿Qué significa quemarse la comida? La comida lo que significa es mirar una reflexión, hacer un apunte y decir una ley fija que hubo allí. Mucho fuego y poca agua. Esos 2 elementos producen quemazón. ¿Qué hace entonces la persona cuando está allí? Que hace un apunte y dice: voy a echarle más agua. O va a ponerle menos fuego. Y va tomando apunte. Los códigos están en la práctica de todo lo que usted toca. Ok. Es como el pensamiento lógico de las cosas. Es decir, la lógica, lo que se llama ¿cómo se llama esto? El sentido común. El sentido común es lo que Dios dejó para que el hombre administre el mundo. Eso. Hay un hombre que es de los más ricos del mundo. Él es de Australia y vive aquí en Estados Unidos. Se llama Warren Buffett. Su compañía es de 63,000 millones de dólares. A él le preguntaron: ¿qué secreto tú tienes para tú poder tener tanto dinero? Y dijo: el sentido común. Y dijo: explíquese. El sentido común mío es que yo compro a 4 y vendo a 5. Perfecto. Eso es. Es decir, el universo está hecho que usted solamente se pone a observar y apunta.
y así hacen los químicos, así hacen los físicos, así que hacen toda la gente que ha aprendido, es que se pone a hacer experimentos y a tomar apuntes. Nosotros nos enfermamos porque queremos, porque cuando usted no toma agua, Dios ha hecho que sienta un efecto. O sea que la naturaleza, ella, tiene los códigos allí que desde que uno falla, de una vez le avisa. Esos son los códigos, están allí. Todo lo que uno toca tiene código. Usted siembra una mata de papa, inmediatamente esa papa le comienza a hablar del tipo de terreno. Esos son los códigos. El sentido común, la naturaleza son los códigos. Entonces, la gente que es pobre en el mundo es pobre simplemente porque quiere. El rico es rico porque quiso. Porque la naturaleza toda tiene recursos infinitos y las leyes, ellas hablan allí todas. Una persona, por ejemplo, pone un negocio y no le va bien vendiendo. Los judíos, por ejemplo, y los árabes, que son la gente más negociante y que le va bien en los negocios. ¿Qué hacen ellos con los negocios? Ellos ponen un negocio y no sufren de decepción como nosotros. Ellos le abren un negocio de vender zapatos. Usan todas las técnicas de venta de zapatos. No le va bien, inmediatamente lo cambian para vender camisas. No le va bien, lo cambian para vender velas. No le va bien y van cambiando porque ellos saben que algo venderán que la gente va a consumir. ¿Por qué? Porque ellos saben que las personas consumen. Hasta que un día descubren allí qué es lo que es. Por eso, usted ve en Santo Domingo que las grandes tiendas, los lamas, son árabes, son del Líbano. Todos esos apellidos árabes que usted ve, todos son ricos. ¿Ve? Los Rizek y toda esa gente, porque ellos llegan sin nada, pero ellos tienen una cultura milenaria de negocio y llegan y se hacen ricos de una vez. Y el pobre y el dominicano sigue pobre allí. Porque dinero hay en cantidad. ¿Qué hace el dominicano? Como hacen en todos los países del tercer mundo, quejarse de que el gobierno es corrupto. Y eso es porque ellos saben que aunque el gobierno se robe el dinero del gobierno, pero que el pueblo tiene dinero en los bolsillos y ellos con eso funcionan. y si ganan 5 y gastan 6, ¿cómo van a llegar a tener Ese nada? es el problema. Así es. Gracias. Muy bien, mis queridos. Qué linda expresión hemos tenido. Pastor, qué bonito que hemos pues grabado este mensaje. Gracias a los hermanos y hermanas que están en Facebook. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos. Amén.